8:04 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias. Hoy es viernes 4 de octubre. Qué manera de empezar el mes, la verdad. Dicen que es el mes de los temblores, ¿no? El temblores. Terremoto político tuvimos, terremoto político. Ya se están calmando un poco las aguas. Mañana sale el Cristo Morado de procesión. Así que, vamos a empezar a llevar nuestra vida lo más normal posible mientras se terminan de definir las cosas políticamente. Y algunas cosas ya se definieron, Fernando. Fernando, ¿no te saludaba? Buenos días. Patricia. Buenos días. Ricardo. ¿Qué tal, Patricia? Amigos, bienvenidos. Ayer juramentó el gabinete Ceballos, y algunos nombres son nuevos, pero hoy día estamos entrevistando a los que de alguna manera o repiten o regresan. Y ese es el caso de nuestra primera invitada. Es la señora Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente. Ella es abogada, fue ministra del Ambiente durante un buen tiempo, pasó por la cartera de Agricultura, que ha dejado para regresar Ambiente. Y le vamos a preguntar cómo se siente de nuevo en lo que fue su casa original. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Ministra. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que es un privilegio servir al país, ¿no? Entonces me siento muy agradecida de tener la oportunidad de seguirlo sirviendo donde el país más me necesite, ¿no? Y según el Premier y el presidente, en la cartera de Ambiente, tal vez el perfil profesional que tengo yo podría contribuir en este momento a tratar de mantener ese clima que necesitamos para tener inversiones, pero inversiones sostenibles, ¿no? Y esa es un poco la idea de este regreso a Ambiente, de mirar cómo necesitamos articular más con el sector privado, con el sector empresarial, pero también con las ciudades, ¿no? Conversábamos hace un ratito con Fernando, o sea, en el país necesitamos el tema de pensar ciudades sostenibles, que no tenemos. Le hago una pregunta de frente. En algún momento se voció el nombre de Marisa Glave, que nos merece todo nuestro respeto, pero tiene una posición muy fuerte sobre el cuidado del medio ambiente que choca con algunas posiciones de los mineros, ¿no es cierto? El nombre luego se descartó y usted regresa a Ambiente, pero hay que decirlo, después de haber aprobado una ley de promoción agraria que la ha puesto de buen humor, digamos, o ha puesto de buen humor a la clase empresarial, lo que, por cierto, está bien, era una ley necesaria. La han colocado ahí estratégicamente como mensaje para que dejen algunos de decir que este es un gobierno chavista que va a tener una visión estatista de Giro a la izquierda, ¿no? Esta es una muestra de que no es así. Así es. A ver, yo creo que el mensaje que tenemos que tratar de transmitir todos, como decías hace un ratito, ¿no? Es volver a un momento de trabajo en conjunto. Y efectivamente, la inversión es muy importante y somos un gobierno que quiere promover inversiones, pero inversiones sostenibles, que tienen que tener reglas de juego claras, predictibilidad para los que quieren invertir, pero la inversión no puede venir a costa de cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí creo que en mucho lo que ha pesado en la decisión del presidente y del premier para continuar en el gabinete en esta posición es justamente transmitir un mensaje de tranquilidad a los inversionistas, porque lo cierto es que tanto en el sector agrario, como en el sector minero, como en el sector industrial, los estándares ambientales son súper importantes. Es una actividad realmente transversal. Sin embargo, y con esto termino mi pregunta, es la ley de promoción agraria que se dictó tuvo un cuestionamiento válido y era que el régimen se extendía a la acuicultura y a inversiones en la selva. Y hay quienes han dicho que eso vulnerabiliza la protección ambiental y que no debió nunca incluirse esos dos ítems en la nueva ley, que además va a durar 10 años. Uh-huh. ¿No se dio ahí la ministra de Agricultura a la ministra del Ambiente? ¿No le ganó el corazón Agricultura al corazón Ambiente en ese momento? Es que no tienen que competir. Ese es un tema que es bien importante, ¿no? En agricultura, una cosa que hemos vivido durante muchísimos años es esta paradoja de, en el sector agricultura está la parte productiva agraria, pero también está la parte forestal. ¿Y cuál ha sido la principal causa de deforestación durante muchísimos años en el Perú? La agricultura migratoria. Entonces siempre se decía, oye, ¿cómo la agricultura le puede ganar al bosque, ¿no? Y es que no necesitamos competir, podemos convivir. Y en este caso la ley de promoción agraria, lo cierto es que la ley forestal que se aprobó hace algunos años atrás, recordarán, yo he sido directora del Servicio Forestal, esa ley ya le daba al sector forestal el mismo tratamiento que al sector agrario. O sea, ya la ley forestal de hace unos años atrás decía que seguía la misma suerte de la ley de promoción agraria en el Entonces, ¿para qué la incluyeron? No, lo que pasa es que lo que se hizo fue decir, continúa. O sea, no es que estoy incluyendo algo nuevo, es que continúa. Y en el tema acuícola,
pasaba lo mismo. Uno de los decretos legislativos que se aprobó en el paquete que se tuvo hace un tiempo atrás incluía los mismos beneficios para el sector acuícola. Entonces, lo que se ha hecho en la Ley de Promoción Agraria, que creo que lo que más hay que rescatar ahí son las mejoras en los beneficios a los trabajadores. Por ejemplo, el incremento de los días de vacaciones, el tema del pago por indemnización, por despido arbitrario y cosas de ese tipo. Y una cosa que yo sí quisiera decir, que qué bueno que se ha tocado el punto, es que yo tengo un compromiso con la ministra de Trabajo, que lo voy a honrar, y desde el punto de vista ambiental tenemos que seguir avanzando, porque la idea es que esa ley no solo favorezca al empresario que invierte en agroexportación, sino que sea el motor que jale a toda la cadena. Y para eso los empresarios tienen que cumplir primero los derechos laborales de los trabajadores, que por más que sea un régimen flexible, existen y hay que hacerlos cumplir, pero también el tema de cómo articulamos una cadena productiva que, por ejemplo, ayude a manejar de manera más eficiente el agua. La mayoría de la alcachofa que se exporta en el Perú viene de los pequeños productores. Los mangos, ni hablar. Los espárragos, 40% son de pequeños productores. Pero el reclamo, ministra, usted ha regresado al ambiente, pero ha pasado por agricultura, es que, y en el momento más difícil, no hace mucho, de la agricultura, se dijo tiene que haber una reorganización total del ministerio porque estamos mirando solo la costa, hemos abandonado la sierra y ni que se diga de la selva. Y esta figura de los incendios forestales no hacen sino confirmar que hay una informalidad y un trato individual, informal, insisto, sobre todo en la sierra y la selva de nuestro país. En su paso por el Ministerio de Agricultura, ¿no le dio una mirada a este reclamo? Sí, no. Por supuesto, uno de los temas que estamos tratando de trabajar en todo el gabinete es el tema de gestión integral del territorio. Ese es un tema que es fundamental, porque en agricultura, por ejemplo, veíamos un ciudadano tiene que ir a una ventanilla para ver la parte agrícola, a otra ventanilla para ver la pecuaria, a otra ventanilla para ver el tema acuícola, a otra para ver semillas. Entonces, el Estado no funciona como es la vida del ciudadano. Por eso es que necesitamos mirar el territorio en su conjunto y reestructurar el Estado, lo que sea necesario para ayudar a que eso funcione bien. ¿Cuándo se va a hacer, ministra? Bueno, eso sigue caminando. De hecho, por ejemplo, ¿no? Ese fue un proyecto que presentamos al Congreso de la República con carácter de urgencia y hasta ahora no se dictaminó. ¿Comisión de Agricultura? No se discutió. Se quedó en la Comisión de Descentralización que tenía que sacar un dictamen. Y eso es parte de las reformas que necesitamos hacer. Han estado en la pelea, pues, Ejecutivo y Congreso. Bueno, no podrán decir que lo cierto es que hemos intentado de todas las formas habidas y por haber, a través del diálogo y de verdad, o sea, a mí, por ejemplo, nadie me puede acusar de no dialogar. No, al contrario. Igual destacó más bien ese gesto. El Premier, exactamente. Pero con toda la buena voluntad, hay cosas en las cuales, cuando tocamos las estructuras más profundas del sistema, que es lo que se tiene que reformar, ¿cuáles son esas? No había acuerdo. ¿Cuáles son eso que llama usted de estructuras más profundas? Es decir, ¿dónde bloquea la política ambientalista del gobierno? En realidad no solo en el tema ambiental, sino a lo que me refiero es en el tema en general, en la lucha contra la corrupción, los temas de transparencia. Cada vez que hemos tratado de impulsar reformas que busquen tener mayor transparencia, que busquen realmente hacer que la ciudadanía pueda participar de mejor manera en los procesos, en todos los diferentes sistemas, el sistema de la reforma política, de la reforma de justicia, de todos los temas en el sistema. Lo suyo es importante la política, pero nos interesa el tema específico ambiental, porque quizá dentro de 10 años sea el más grave de todos. No, y ahora tenemos ya es un el más diagnóstico grave. bastante alarmante. El Perú son los países más vulnerables al calentamiento global. Y nos ha dicho usted que ha constatado durante los 3 meses últimos que ha estado en agricultura y el año anterior en el ambiente, que ha habido choques cuando se tocan ciertos temas ambientales. ¿Cuáles son esos temas en los que hay un conflicto pendiente? Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que es muy importante entender es que uno necesita predictibilidad. Todo el mundo necesita predictibilidad, el grande, el chiquito, el mediano. Otra de las cosas importantes es que uno tiene que saber que los pasos de los procedimientos son los adecuados. Entonces, por ejemplo, necesitamos realmente tener un espacio de sentarnos, todos los actores de la cadena de la industria, por ejemplo, de la caña de azúcar, que es una cosa que combina el tema ambiental y el tema agrario, y revisar los estándares que tenemos, porque no puede ser posible que por una actividad empresarial tú quemes caña cerquísima de la población
los vientos se lleven la ceniza y tú estás a kilómetros y tienes un problema de salud pública, esos estándares, por ejemplo, hay que revisarlos. Y si tienes que mejorarlos, hay que mejorarlos. ¿Cómo los van a mejorar? Porque ahora el gobierno tiene un arma muy fuerte. Puede gobernar vía decretos de urgencia. Es decir, ya no tiene nadie que le diga que no. Y ese poder, si lo pueden usar bien o lo pueden usar de manera responsable. ¿Tiene usted alguna legislación en cartera que quieren sacar adelante vía decretos de urgencia en este periodo? Sí, ayer que hemos tenido nuestra primera sesión, digamos, de Consejo de Ministros después de la juramentación, una de las primeras cosas de las que hemos hablado es que cada sector revise los temas en los cuales realmente podemos tener reformas importantes y rápidas. Pero un primer mensaje que queríamos también transmitir es que no queremos hacer un uso prepotente de estos decretos, sino realmente elegir aquellas cosas en las cuales no deberíamos esperar los 4 meses hasta tener a un nuevo Congreso, pero sí serían cosas que necesitamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? En los temas ambientales hay algunos temas en los cuales se tienen que aprobar los protocolos con los sectores, ¿no? Para los procedimientos que permitan realmente revisar esos estándares ambientales y tener mejores. Tanto porque los procedimientos sean más predecibles y simplificados, cuando deban simplificarse, que ese es un paso muy importante, o aquellos que en realidad son una sobreregulación, o aquellos en los cuales no hay regulación. Cuando discutíamos el tema de caña de azúcar, por ejemplo, oye, acá tenemos un problema por falta de, ¿no? Nos sentamos el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional de Piura, sus alcaldes, y todos estábamos tratando de encontrar una solución de consenso, y ahí, por ejemplo, vimos que necesitamos una ley. Ese, por ejemplo, es el tipo de cosas en las que quisiéramos poner sobre la mesa un decreto que permita desentrampar, ¿no? Vamos un ratito a una pausa y regresamos con más preguntas. Está con nosotros la ministra Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, que regresa a su cartera en este nuevo gabinete. Ya regresamos. El show más espectacular del mundo viene a Lima. Muse en concierto. Muse, la banda más importante de los últimos años, llega a Perú por primera vez con el Simulation Theory, un show completo. Que una de las mejores universidades del mundo es Harvard. Sí, hijita, pero para llegar ahí, primero tienes que ir a una de las mejores universidades del Perú. Si tu plan es transformar tu vida, con becas BCP lo puedes lograr. Contigo, BCP. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Hola amigos, les saluda Eva y John, y a mí me gusta la lectura. Entonces quiero contarte que yo he leído de Gabriel García Márquez, por ejemplo, El amor en los tiempos de cólera. Es un libro muy tierno en donde encuentras lo sublime que es el amor a cualquier edad. Y eso es lo que a mí me ha enternecido. Así que ya sabes, a leer, porque tu mente se va a nutrir de esa lectura maravillosa.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablarles sobre cuál es la correcta forma para establecer nuestras metas de ahorro. Lo primero que nosotros tenemos que ver es, primero, saber para qué queremos ahorrar. Tienes que definir, ¿quieres ahorrar para comprarte una computadora? Lo segundo es, debes de identificar cuánto es lo que necesitas lograr, es decir, cuánto cuesta esa computadora. El tercer punto es que tienes que establecer el tiempo que tú quieres lograr esa meta. Vamos a imaginarnos, quiero comprarme esa computadora en 10 meses. Y en la cuarta parte, nosotros vamos a calcular cuánto tendremos que ahorrar por mes para poder lograr esa meta. Para cerrar el ejemplo, quiero comprarme esa computadora en 10 meses y voy a ahorrar 150 soles mensuales para poder obtenerla en el tiempo que necesito. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Minutos, seguimos conversando con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Repetimos, ha juramentado con el nuevo gabinete Ceballos en la cartera que fue originalmente la que la llevó al cargo de ministra. Son las 8:21 minutos y por supuesto usted nos escucha en RPP, confianza por todos los medios. Y le tocaba su turno a Fernando, que está esperando para preguntar. Sí, quería preguntarle a la ministra Fabiola Muñoz sobre el tema de la selva vista desde una perspectiva internacional, porque como usted sabe, durante la Asamblea General de la ONU en curso en septiembre, los europeos intentaron hacer un foro mundial, sobre todo Francia, que es un país amazónico también, porque tiene un territorio que tiene frontera con el Brasil. Y el sentimiento que ha habido en Europa es que esta iniciativa ha sido boicoteada, particularmente por el Brasil, cuyo presidente habló sobre la soberanía nacional irrenunciable y que nadie tenía que meterse en eso, pocas semanas después de los incendios que se habían producido ahí. ¿Cuál es la posición de nuestro país respecto al tema amazónico y de la posibilidad de coordinar con otros países sobre esta área enorme que, como sabemos, es indispensable para el conjunto de la atmósfera, ¿no? A ver, la Amazonía, creo que este gobierno ha demostrado que ha puesto a la Amazonía en la agenda del Perú, ¿no? Ese es un tema sumamente importante. Y lo que tenemos que lograr es que la Amazonía esté, como se quiere, en la agenda mundial, ¿no? Eso es algo fundamental. Pero no necesitamos renunciar a la soberanía sobre el territorio amazónico para que podamos coordinar, que es una palabra clave, los esfuerzos para ayudar a protegerla. Por ejemplo, una cosa que queremos impulsar es el tema de la compensación de emisiones. En Colombia hay una legislación sumamente interesante donde la gente de todas las empresas del sector privado tienen que compensar sus emisiones. ¿Y cómo lo hacen? A través de bonos que pueden ser para hacer plantaciones, recuperación de áreas degradadas, en nuestra Amazonía podría ser perfectamente una posibilidad, o el tema de financiar la gestión de las áreas naturales protegidas. Entonces, ese tipo de herramientas son herramientas que en el Perú todavía estamos usando muy tímidamente. O el tema de los bonos verdes. Yo espero, cuando yo entré a la cartera,
empezamos a impulsar con el MEF y con el BID la idea de poder tener la primera emisión de bonos soberanos verdes en el Perú. Lucía Ruiz, que ha sido la ministra hasta ahora, continuó esa idea y yo ahora la voy a retomar y estamos a puertas de poder sacar la primera emisión de bonos soberanos verdes en el Perú. Y hay mucho atractivo en el mundo. Ahí, pero es consciente de que si la selva se le sigue quemando hacia Bolsonaro y si no hay una política más de presión de los otros países, incluido Perú, incluido Bolivia, Brasil tiene una, y no de ahora, tiene un accionar sobre su selva muy agresivo. Han deforestado muchísimo y es el pulmón más importante, o sea, es el que más Amazonía tiene, ¿no? Sí, yo recuerdo hace como ya no sé cuántos años, cuando se estaba discutiendo el tema de la interoceánica, a mí me invitaron a dar un taller, una charla en la frontera con Brasil. Fue un evento y mucha gente de Brasil participó también en ponencias. Y lo que decían es que Brasil había tenido, por ejemplo, una política de contactar a sus poblaciones indígenas en contacto inicial o no contactadas. Y se arrepentían de esa política en su momento. También habían tenido una política de deforestación para justamente el tema de cultivos de gran extensión. Y en los últimos años, Brasil, hasta antes del gobierno de Bolsonaro, del presidente Bolsonaro, habían hecho un esfuerzo muy significativo por bajar las tasas de deforestación, cosa en la que nosotros hemos aprendido de lo que han hecho ellos. Nosotros realmente creemos que esto tiene que continuar, porque no podemos seguir deforestando la Amazonía. Ese es un tema clave. Y los incendios, efectivamente, son una de las herramientas, digamos, de deforestación enormes y tenemos que pararlo. Eso no le hace bien a nadie, ni al Brasil, ni al Perú, ni a Colombia, ni a Ecuador, ni al mundo. Porque efectivamente sí la Amazonía es un pulmón fundamental, no solamente por el tema del secuestro de carbono, la biodiversidad, o sea, la agrobiodiversidad que vive ahí. Ahora, ministra, por supuesto, ese es un escándalo, digamos, de nivel mundial. Pero nosotros tenemos también una situación igual de escandalosa y ya tiene muchos años. Lo que hemos hecho o permitido que pase con Madre de Dios, la capital de la biodiversidad del Perú, depredada y afectada terriblemente. Algunos dicen que ya eso no se va a poder reparar por acción de la minería ilegal, por acción de gente que incluso interviene en los satélites para que no veamos realmente lo que está pasando en nuestro territorio. Y eso es un hecho, ministra, que no ocurre hoy, no ocurrió ayer, viene mucho tiempo. Pero ¿qué hemos hecho para detenerlo? Bueno, ustedes recordarán que cuando yo estuve en el Ministerio del Ambiente, justamente coordinamos con todos los sectores, estuvimos 13 sectores involucrados en el accionar sobre la Pampa. Y ese es un tema que el gobierno tomó como una decisión, la más firme que hemos tenido y la más sostenible. Porque no es cierto, y eso es una cosa que creo que es bien importante resaltar, no es cierto que al Estado no le haya importado el tema. En los gobiernos anteriores han habido intentos, pero el mayor duraba como para la meses, foto, claro, iban así. Pero ahora lo estamos enorme. manteniendo. Sigue la policía. Sí, seguimos, está el ejército, está la policía, la fiscalía. Todos los actores del Estado seguimos teniendo reuniones y tenemos un plan de acción. Sé que hay cosas que no han caminado a la velocidad que necesitamos que caminen, ¿no? Por ejemplo, me comunicaba hoy día tempranito con el alcalde de Inambari en Madre de Dios. Ya. Ministra, tenemos los proyectos de saneamiento, de agua y saneamiento. Tenemos los proyectos, necesitamos los recursos del MEF. Estamos trabajando en eso. Hay cosas que se han hecho con trabajar, por ejemplo, el programa del Ministerio de Trabajo. La nueva ministra del MEF, ¿usted la conoce? ¿Qué nos puede decir de ella? Miren, fíjense, Tony, que así la conocemos conoce, a María ¿no? Antonieta, es una profesional excepcional. Yo quiero contar una anécdota que me parece muy, muy importante, ¿no? Se ha sido injusto con la crítica a su juventud, por ejemplo, muy ¿no? injusto. O sea, y es la misma crítica que hicieron cuando yo asumí el Ministerio de Agricultura, que en realidad fue, y es por ser mujer en realidad, porque yo no estoy segura, pero lo que me comentan es que Fernando Zavala tenía la misma edad que ella cuando asumió el Ministerio de Economía, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es realmente muy injusto. Miren, cuando yo estuve en Ambiente, yo hablé con el primer ministro de Economía del gabinete, que era David Tuesta. Le dije, oye, David, la gente del MEF tiene que salir un poco más al campo, ¿ya? Permíteme que tus vices me acompañen. Y yo organizé un tour para ir a ver un botadero, el mismo día que íbamos a inaugurar un relleno sanitario. Ya. Pero ese día fue justo el día en que David renunció y era la transición, así que sus vices no pudieron ir. Y quien fue conmigo fue Tony. Miren, no solamente tuvo la mejor predisposición,
sino que apenas regresó de esa visita, nos reunimos en el MEF e identificamos qué era lo que teníamos que hacer para resolver el tema de residuos a nivel del país. Y esa es la prueba de que hoy día el presupuesto de la República tiene el tema de residuos para cerrar la brecha y se ha convertido en una de las políticas más importantes. Muy bien. Esa sensibilidad es una cosa sumamente importante. Una pincelada de la sobre ministra. el tema ciudad, porque hemos hablado sobre selva, costa, aire y agua, pero 80% de los peruanos vivimos en ciudades y ahí hay mucho que hacer para hacer nuestras ciudades sostenibles. Bueno, la primera cosa que creo que tenemos que hacer es continuar con esta política que emprendimos del tema del cambio de cultura sobre la responsabilidad de los ciudadanos. Yo todavía sigo llevando mi bolsita reutilizable en el bolsillo y mucha gente lo hace hoy día. Y hoy día ya no es extraño ir a un supermercado y que la gente llegue con sus bolsas de tela. Eso es un cambio de cultura importantísimo. Y lo que queremos es continuar eso con, por ejemplo, ¿no? Uno a veces está en Los Conos, está saliendo en Lima y pasa por una pista y ve todos los desmontes tirados ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener una ciudad decente, una ciudad limpia? Nosotros somos los que hacemos eso. Eso es lo que tenemos que cambiar nosotros mismos. El Estado tiene que generar las condiciones para que la gente sepa dónde deshacerse de esos residuos. Y ahí tenemos, por ejemplo, una brecha importantísima en el tema de los lugares donde formalmente puedes deshacerte del desmonte de construcción. Y ahí tenemos que trabajar con el sector privado de construcción, porque si la construcción sigue creciendo, los desmontes también. Ministra, una pregunta que requiere una respuesta en realidad breve, porque nos tenemos ya que ir en un ratito. La FDA alertó sobre 12 exportadores de quinoa que no pudieron meter sus productos a Estados Unidos porque usan pesticidas prohibidos en Estados Unidos y probadamente cancerígenos. ¿Se va a hacer algo al respecto? Ahí tiene, por ejemplo, un tema que se lanza un decreto de urgencia. Acá nos estamos comiendo ese desastre. Cuando yo estaba en ambiente empezamos a revisar los temas y parámetros de agricultura, ¿no? Cuando estaba en el Ministerio de Agricultura hemos estado impulsando ese trabajo que iniciamos desde ambiente y uno de los temas que tocamos era el tema de agroquímicos, de pesticidas. Y lo que hemos visto es que necesitamos lograr tener incentivos y desincentivos. Incentivos para que aquellos que son orgánicos, que están permitidos, pesticidas que son naturales, orgánicos, ¿no es cierto?, permitan el control biológico, no paguen impuestos, tengan realmente condiciones para ser usados. Y los otros, no solamente tener una legislación que los prohíba, sino además que los que sí están permitidos, pero son, digamos, más tóxicos, cuesten más plata. Una tasa más alta. Que los que generan emisiones, por ejemplo, mayores, paguen más. Y para irnos, ministra, ¿qué tal le parece Greta Thunberg? ¿Le gusta o no le gusta? Joven, ¿ah? No me va. La pregunta es que es todo un tema, la niña en el mundo, ¿no? Es joven, tiene pasión. Y esa es una cosa fundamental para lograr los cambios que se necesitan en el mundo. Yo no quisiera irme sin decir una cosa que me parece fundamental. Y es que creo que uno tiene que ser también agradecido en la política, ¿no? Y creo que al premier Salvador del Solar, que se ha ido, una de las cosas que más tenemos que agradecerle es la decencia en la política. Gracias por esta entrevista y el reconocimiento a Salvador del Solar. También nos dijo, hay que decirlo, más temprano el ministro del Interior. El ministro del Interior, Carlos, que le hubiera gustado pronunciarse, no hubo tiempo, pero tenía exactamente la misma perspectiva. El mismo reconocimiento para Salvador. Más allá de creo que más allá de los desencuentros políticos, Salvador del Solar cumplió un papel fundamental en estos días. Muchísimas gracias, ministra. Y ya la próxima vez, más entusiasmo con Greta. Es un gran personaje. 8:32 minutos. Vamos a una pausa. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. 3 sujetos armados nos están asaltando.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsgeek. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. ¿Cómo somos los peruanos? Amable. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche.
Al Volante por RPP TV. RPP, confianza por todos los medios. Y 39 minutos y estamos con la congresista Alejandra Aramayo, que es miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Ella sí tiene permiso para entrar al Congreso. Así es, ella entra y sale sin ningún problema. ¿Cómo están? Buenos días, congresistas. Un gusto saludarlos, buenos días, y un gusto saludar a todos los peruanos que a través de RPP nos siguen. Hay todo un cuestionamiento sobre lo que está ocurriendo en la Comisión Permanente porque se señala que el presidente de la Comisión Permanente, el señor Olaechea, no asume el cierre del Congreso y por lo tanto no actúa en consecuencia y pretende seguir usando facultades que le correspondían como presidente del Congreso de la República, Congreso que hoy, el día de hoy, en estricto sensu, no existe. Existe la Comisión Permanente, pero ya no el Congreso de la República. ¿Se puede seguir en esta etapa de negación? ¿Se puede seguir actuando así cuando en realidad se necesita que la Comisión Permanente cumpla las funciones que se le asignan? Bueno, hay que hacer algún par de precisiones, que de lunes a hoy viernes han transcurrido varias cosas y el proceso de adaptación seguramente no es muy sencillo, pero no podemos vivir en el país de las maravillas y hay que asumir las cosas. Nosotros somos un Congreso de la República, desde mi perspectiva, inconstitucionalmente disuelto, y a quien le corresponde dirimir en ese tema es únicamente al Tribunal Constitucional, que tiene 9 puntos que después le comentaré. Entonces el presidente Olaechea, que además dirigió la mesa directiva cuando se le delega y se le nombra y elige a la vicepresidenta para que asuma el cargo de presidente de la República. Después viene la renuncia. Han pasado varias cosas. Lo que no podemos hacer es ser rápidos en nuestra capacidad interpretativa. El Congreso de la República está disuelto inconstitucionalmente. Por lo tanto, la Comisión Permanente funciona en este periodo, en este limbo, en este interregno donde no hay un soberano y tiene competencias muchísimo más acotadas. Lo que no podemos hacer es que un ministro de Interior ni cualquier ministro pretenda interpretar la Constitución. Lo que tiene que dar es posibilidades a que esta Comisión Permanente, que funciona a partir del Congreso de la República, porque si no, ¿de dónde funcionaría? Yo soy miembro de la Comisión Permanente por ser congresista de la República. Entonces tampoco habría que decir que es un satélite. La Comisión Permanente es Comisión Permanente del Congreso de la República disuelto. Yo creo que en esa línea tendría que ir el análisis. Pero eso quiere decir, disculpe Ricardo, para precisar la pregunta, que van a tomar atribuciones que los otros miembros de la Comisión Permanente que no están de acuerdo con ustedes, porque hay diversas opiniones con respecto al cierre, ¿van a seguir tomando atribuciones que son discutibles o que no les corresponden o se van a ceñir a lo que dice la Constitución cuando hay un cierre del Congreso? No. En este interregno la Comisión Permanente tiene competencias muchísimo más acotadas a las que se establecían en la Constitución Política del Estado. Nosotros podíamos legislar, podíamos nombrar al Contralor General de la República, al presidente del Banco Central de Reserva, aprobar créditos suplementarios. Hoy esas funciones ya no nos son inherentes. En este interregno lo que tenemos que hacer es examinar los decretos de urgencia, porque hoy el Ejecutivo ha concentrado 2 funciones, las ejecutivas propiamente y las legislativas, es ejecutivo y legislativo. A nosotros, ¿qué nos toca entonces como Comisión Permanente? Examinar los decretos de urgencia que emite a partir del día de hoy. ¿Y cuál debería ser el primer decreto supremo suscrito por el Premier Vicente Ceballos? El que configura el 125 de la Constitución Política del Estado, que es la disolución. Porque ¿qué pasó el día lunes? Interpreta el Ejecutivo que nosotros negamos la confianza y es una interpretación fáctica. Como se produjo la crisis, hoy vemos que qué crisis habría habido cuando hay varios ministros ratificados, me parece como 8 ministros de los 18 en total, una crisis medio rara. Pero bueno, tenemos un nuevo recordemos que la caída de gabinete no obliga a que el siguiente gabinete no incluya ministros anteriores, ¿no? Sí, Patricia, plenamente de acuerdo. Es totalmente posible que se vuelvan a nombrar los ministros. Y respecto a eso, es uno de los temas que yo he anotado, tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional. ¿Qué interpretamos por crisis total del gabinete o no? Entonces, la primera tarea, yo creo, es mi opinión personal, ¿cuál es la primera tarea del gabinete? Aprobar el decreto supremo de disolución
del Congreso de la República, porque manda la Constitución Política del Estado, que es el gabinete, no la rúbrica del Premier. El nuevo gabinete corresponde. No es mi voluntad, no es mi gusto, no es mi agrado. Pero eso es lo que manda la Constitución. Eso no dice la Constitución. Sí, claro que eso dice. Mayo, por favor, léanos la parte exacta en la que dice que el gabinete tiene que firmar. Y el 123 establecen clarísimamente ese tema. Y yo lo tengo acá porque esa es mi tarea como, por supuesto, como legisladora y ahora como miembro de la Comisión Permanente, que a quien corresponde aprobar los decretos supremos es... pero por supuesto que sí, los decretos supremos, pero si ha caído el gabinete, ¿a quién le va a corresponder? Se queda el presidente solo él puede cerrar el Congreso. Patricia, o el Congreso tiene que firmar su propia... Con la interpretación de la denegatoria fáctica del no dar confianza, hay una crisis total. ¿Y qué ocurre? Los ministros, ¿qué hacen? Renuncian, ¿no? Uno recibe las renuncias. ¿Un ministro renunciante puede aprobar un decreto? No. ¿Quién lo hace? ¿Quién es? Gabinete. Por supuesto. El presidente de la República, porque no es un decreto cualquiera, es un decreto que cierra el Congreso a raíz de la caída del gabinete que no existe. No corresponde eso. Son atribuciones del Consejo de Ministros. Aprobar los proyectos de ley que el presidente, aprobar los decretos legislativos de decretos de urgencia que dicte el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones. Para hacerle la precisión, está en el artículo 125. Me sé perfectamente ese artículo. Lo que pasa es que eso no se refiere a un... Se refiere, según los constitucionalistas, que tienen una interpretación distinta de la suya, a una... En el caso de que la situación sea normal, pero no es normal porque se cerró un Congreso, porque cayó un gabinete. ¿Qué gabinete va a refrendar la decisión del presidente? Nadie. El presidente toma la decisión, cierra el Congreso y luego viene otro gabinete a trabajar, que es lo que está pasando. Esa es su opinión, yo he venido a dar la mía y es lo que le correspondería a este gabinete. Congresista, permítanos un momentito, tenemos que hacer una pausa, regresamos luego para otras preguntas, otros temas del Congreso. ¿Quién dice que no se puede vivir del amor? El amor de un donante, apoyado por su familia, hizo vivir a Julio. Así como él, miles de pacientes esperan vivir del amor que tú puedas brindarles al ser donante de órganos. Porque si dar es amar, donar vida es la muestra más grande de amor. Vivir de amor sí se puede. Sé donante. Esta es una campaña del Seguro Social de Salud, E-Salud y RPP. Radio Felicidad presenta la leyenda musical de habla hispana, José Luis Rodríguez, El Puma, Agradecido Tour, el espectáculo más ambicioso de su carrera, un show de grandes éxitos. Este 7 de octubre, en el Centro de Convenciones María Angola. Entradas en Teleticket. Aprovecha 20% de descuento con tarjetas en COSUD. Un concierto memorable de Nardos Producciones. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 4 de octubre, en 1582, transcurre el último día de uso del calendario juliano, luego de lo cual se reemplaza por el calendario gregoriano. El cambio se establece debido a que la duración del año juliano no corresponde exactamente a la duración real del año solar, y que a pesar de tener un año bisiesto cada 4 años para equilibrar, en el año 1582 ya se había acumulado un desfase de 10 días. Luego de asesorarse por especialistas para solucionar el problema, el Papa Gregorio XIII establece que el día siguiente al 4 de octubre de 1582 sería el 15 de octubre del mismo año, dando inicio así al uso del calendario gregoriano, usado hasta la actualidad. Siglos más tarde, un día como hoy, en 1957, la Unión Soviética lanza al espacio el primer satélite artificial de la Tierra, llamado Sputnik 1, con el propósito de estudiar nuestro planeta y el sistema solar. El lanzamiento toma por sorpresa y alarma a Estados Unidos, que se siente superado tecnológicamente
y teme que los soviéticos tengan intenciones ocultas con el satélite. El presidente Eisenhower reacciona acelerando su programa espacial, pero antes de que lance su satélite Explorer en enero del año siguiente, los soviéticos lanzan el Sputnik 2, que lleva a Laika, la primera perra espacial. Esto sucedió un 4 de octubre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablarles sobre cuál es la correcta forma para establecer nuestras metas de ahorro. Lo primero que nosotros tenemos que ver es, primero, saber para qué queremos ahorrar. Tienes que definir, ¿quieres ahorrar para comprarte una computadora? Lo segundo es, debes de identificar cuánto es lo que necesitas lograr, es decir, cuánto cuesta esa computadora. El tercer punto es que tienes que establecer el tiempo que tú quieres lograr esa meta. Vamos a imaginarnos, quiero comprarme esa computadora en 10 meses. Y en la cuarta parte, nosotros vamos a calcular cuánto tendremos que ahorrar por mes para poder lograr esa meta. Para cerrar el ejemplo, quiero comprarme esa computadora en 10 meses y voy a ahorrar 150 soles mensuales para poder obtenerla en el tiempo que necesito. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Tres sujetos armados nos están asaltando. Congresista Alejandra Gramayo, que está planteando su posición sobre cuáles deben ser las funciones de la Comisión Permanente y además cuáles son las consultas que deberían hacérsele al Tribunal Constitucional. Congresista, ¿en qué momento, no sé si ya lo han conversado, se va a recurrir al Tribunal Constitucional a plantear esta contienda de competencias para que se resuelva, como lo ha sugerido la OEA, como lo sugieren otras instituciones, para que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del cierre del Congreso? ¿En qué momento va a ir Pedro Laechea, presidente de la Comisión y del Congreso, a plantear eso? Bueno, yo creo que acá el Tribunal Constitucional, más allá que han sido parte del conflicto, porque se trataba nada más y nada menos que la renovación de los miembros planteada por el presidente del mismo TC. El 14 de noviembre del año 2018, el señor Blum Fortini mandó una carta al Congreso de la República y les dice, miren, hemos excedido en nuestro plazo y corresponde se haga un proceso de renovación. Es en ese marco que 4 días más tarde el Congreso de la República decide nombrar a la comisión que debía ser la evaluadora y llevar adelante este concurso y que se ha prolongado por 11 meses hasta el lunes pasado y que en plazos va más o menos a la pasada elección, porque en el gobierno de Ollanta Humala se hizo por un proceso que duraba más o menos 8 meses. Yo creo que tiene que pasar pronto estas consultas. Yo había notado algunas preguntas que tendría que responder el TC que me voy a permitir leerlas. Procede que la Comisión Permanente haya aprobado en presentar una demanda competencial. Procede que una cuestión de confianza por actos procedimentales sea planteada como elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Hay o no una denegación fáctica de la confianza? Ya se lo ha respondido el TC. Bueno, uno de los miembros del TC ya respondió adelantando opinión, el señor Carlos Ramos Núñez. Personalmente él ha dicho, está bien cerrado el Congreso, no hay ningún golpe de Estado, no hay lugar a ese reclamo ni a esas preguntas que usted ha formulado. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién le responde? En un orden constitucional él no podría votar si adelantó opinión porque está evidente que se va a plantear la misma. Esta cuestión de confianza contraviene el principio de separación de poderes o no. Creo que vale bien que reflexione respecto a eso el Tribunal Constitucional. Procede la interpretación de negación fáctica. El Congreso otorgó efectivamente la confianza porque dice además la Constitución política del Estado ¿cuándo va a ir esa consulta al Tribunal? Que la cuestión de confianza no se interpreta, sino se debate y se vota. Bueno. Eso es lo que dice la Constitución Política del Estado. ¿Pero cuándo se le va a preguntar, congresista? ¿Lo sabe usted? Sí, nosotros el martes pasado o el miércoles que tuvimos sesión de Comisión Permanente, miércoles votamos la posibilidad de hacer estas consultas. Y ahí también se ha dicho que la Comisión Permanente no tiene la facultad de plantear esta demanda al Tribunal Constitucional.
pero que no hay otra forma de hacerlo. Materialmente sería imposible porque el Congreso está disuelto. Entonces vamos a ver, ¿es por un formalismo que el Tribunal Constitucional se pronuncia o es que le corresponde, a pedido de esta Comisión Permanente del Congreso de la República, que absuelve un tema mayor? Porque hay dudas, como he precisado, necesarias de satisfacer. Señora Aramayo, nos está dando muchas explicaciones constitucionales sobre el Tribunal Constitucional. Sí. Sin embargo, yo recuerdo que usted estuvo acá en RPP el domingo pasado y pidió públicamente que no se proceda al voto el lunes siguiente. Usted llegó a sugerir que se postergara por una semana para evitar toda esta crisis. Entonces, más allá de esos tecnicismos jurídicos que me parece que no están en el campo de su competencia profesional, porque usted no es una jurista, quería comprender por qué el empecinamiento en votar el día lunes contra su opinión y la de otros miembros de su bancada y el ala moderada de los fujimoristas. ¿Cómo interpreta usted esta voluntad que impuso el señor Olaechea de votar cueste lo que cueste, con las consecuencias que eso trajo? Bueno, yo lo planteé en mi bancada porque yo no soy vocera, recuerde usted, y lo dije poniéndome por encima de las prerrogativas que tiene el Congreso, que es una decisión exclusiva y excluyente del Congreso nombrar a los miembros del TC. Pero había que transparentar el proceso, había que dar muestras de buena fe que se quieren hacer las cosas correctas. Entonces yo les pedí, por encima de lo que dice el presidente Vizcarra, vamos a prorrogar nuestro cronograma, que es algo que sí nos correspondía hacer. Hoy, viernes, tendríamos un Congreso de la República quizás legitimado, que escuchó a la población, que dio oportunidad a que las organizaciones civiles pudiesen participar, los colegios de abogados, quienes van a ser los máximos intérpretes de la Constitución. Y sí me corresponde a mí, señor Carvalho, analizar lo que va a hacer la Comisión Permanente, porque además de abogada, soy miembro de ella, soy legisladora. ¿Qué no me corresponde a mí? Dar respuesta, por supuesto, que entiendo que es lo que usted me ha querido decir, las funciones de la Comisión Permanente, si la confianza se echó mano a la cuestión de confianza para instrumentalizar el ejercicio del poder y avasallar un poder respecto a esto. Eso le corresponde al Tribunal Constitucional. Y yo espero que sus miembros, también lo digo acá, se desprendan de sus intereses personales. El señor Carlos Ramos Núñez, la señora Ledesma y los otros miembros son miembros interesados, porque se habla si ellos salen o no del Tribunal Constitucional. Tienen que dejar sus intereses personales y trascender al interés del país, que es algo que en su momento debió haber hecho el Congreso de la República y no lo hicieron. Muy bien, congresista. Vamos a ver cuál es el futuro entonces de las preguntas y las demandas ante el Tribunal Constitucional que hace la Comisión Permanente del Congreso. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Lástima que no primó la sensatez que usted planteaba en su momento. Tal vez no hubiéramos llegado hasta acá, pero ya lo hemos dicho. ¿Cuál era la frase, Ricardo? La pasta se salió del tubo. Te lo dije antes. No se escuchó su voz moderada, pero ahí tenemos ahora un escenario más bien de conflicto. Pero estamos para apoyar en otros escenarios. Muy bien, congresista Aramayo. Muchísimas gracias. 8:57 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con el economista Alejandro Indacochea. Vamos a hablar de cómo afecta esta crisis política el bolsillo de los peruanos.